comenzar a hablar acerca de la oración que va conforme a la voluntad de Dios. Amén. Oraciones que van conforme a la voluntad de Dios. Y el primer punto es, ¿qué es orar en la voluntad de Dios? ¿Qué es orar en su voluntad? Es simplemente pedirle a Dios que haga lo que Él quiera, que haga lo que Él desea. Eso es orar en la voluntad de Dios, pedirle a Dios que haga lo que Él desea, lo que Él quiera, y no nuestro deseo. Orar dentro de los límites de la palabra de Dios es muy importante, que todo lo que hacemos lo hagamos conforme a la palabra de Dios, y más si se trata de la oración. Amén. Y nos vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 42. Para saber cómo hizo Jesús. Jesús también oró conforme a su voluntad. Lucas capítulo 22, verso 42 dice, tenemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos sabemos que Jesús iba en este momento a la cruz, iba a pasar el Calvario, iba a pasar un problema, una circunstancia fuerte, pero ¿qué le dijo al Señor? Aunque yo no quiero, aunque yo sé que va a ser doloroso para mí, aunque va a ser difícil para mí, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces es muy importante que nosotros debemos orar en la voluntad de Dios, porque a veces queremos manipular a Dios, que Dios haga lo que nosotros queremos y no lo que verdaderamente es su voluntad para con nosotros. Amén. Y vamos a ver otro ejemplo en Mateo 26, 39. Mateo 26, verso 39. ¿Ya están allí? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. Allí está más claro. Aquí dice, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Eso es orar en la voluntad de Dios. Orar conforme al deseo, a lo que Dios quiere en realidad que nosotros oremos. Lucas capítulo 11. Vamos a Lucas 9. Capítulo 11, verso 2. Lucas capítulo 11, verso 2 dice, y les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Ven? Allí tenemos tres ejemplos claros de cómo entonces nosotros, cómo Jesús oró y cómo nosotros debemos orar cada día. Señor, yo te pido esta casa, yo te pido este carro, pero que se haga tu voluntad, en tu tiempo justo y perfecto. Porque la palabra dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Yo no sé quién está pidiendo una casa y quién está pidiendo un carro, pero Dios sí sabe. Amén. Gloria a Dios. Todo debemos pedírselo conforme a la voluntad de Dios, para que nuestras oraciones sean respondidas. A veces no vemos la respuesta de Dios,
verso 14, 15. Si ya están allí. Amén. Capítulo 5, verso 14 y 15 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él que nos oye. Es decir, que nuestra oración va a ser respondida si va conforme a su voluntad. Si no estamos pidiendo por sentimiento o por emociones. Si no estamos pidiendo lo que yo quiero, más no lo que Dios quiere para mí. Y sabemos que el que nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Sabemos que Dios nos oye. Dice su palabra, que pidamos todas las cosas que Él nos las va a dar. Pero todo tiene que ser en su voluntad. Porque Dios no le va a dar un cuchillo a un niño pequeño. Dios sabe cuándo nos tiene que dar las cosas. Cuando ya tenemos una madurez para tener aquello que estamos pidiendo. O cuando verdaderamente lo estamos necesitando. A veces pedimos cosas que Dios no nos quiere dar en ese momento. Amén. Amén. Pero nuestra confianza dice que tiene que estar en Dios y que debemos orar en su voluntad. Pero para saber nosotros cómo orar en su voluntad, debemos conocerlo a Él y conocer su palabra. Amén. Ese es el punto número 2. ¿Cómo sabemos que estamos orando en la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos orando en la voluntad de Dios? Cuando oramos conforme a su palabra y por su espíritu. Cuando conocemos lo que dice el Señor en su palabra, entonces nosotros vamos a orar conforme a su voluntad. Amén. Y vamos a ver varios ejemplos de lo que son las oraciones conforme a la voluntad de Dios. Son varios ejemplos, no son todos, pero sí son varios ejemplos. Y el primero es orar por los enemigos. Vamos a ver cuántos oran aquí por los enemigos. Amén. Aquí, esa señora que está allá, ¿verdad? Yo no tengo enemigos. Tenemos que orar por los enemigos. Amén. Jesús, acuérdese que Él oró por los que estaban a su lado y por aquellos que estaban debajo lanzándole piedra, maldiciéndolo, golpeándolo. Y el Señor le dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, que Jesús también oró por sus enemigos. Él sabía lo que había detrás de esa persona, lo que se estaba moviendo detrás de esa persona. Por eso nosotros no tenemos que ponernos al nivel de esa persona. Porque en el mundo espiritual sabemos lo que está pasando. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 44. Mateo capítulo 5, verso 44. Le voy a pedir a mi hermana Berta que lo esté leyendo. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Amén. Amad a vuestros enemigos, bendecidos. No lo contrario, no nos maldiga. Hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y los aborrecen. Amén. Los que os persiguen, los que nos hacen daño. ¿Cuál es nuestro deber? Doblar rodillas por ellos. Pedirle al Señor: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Señor, trae más
sobre ellos para que te conozcan a ti como Salvador. Porque acuérdense que ellos no tienen a Cristo en su corazón. Entonces tenemos que orar. Ese es el amor de Dios. Un amor ágape, un amor que es por todos. No importa sean buenos o sean malos, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y orar por ellos también. Entonces, esa es una de las oraciones que van conforme a la voluntad de Dios, orar por los enemigos. Punto B, orar con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos orar con fe y entonces estaremos orando en la voluntad de Dios. Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21, verso 22, dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Y eso es lo que es la fe, mueve la montaña. Todo lo que pidiereis, creyendo. Allí no vale más nada sino la fe. Creer lo que estamos pidiendo. A veces oramos y la oración se vuelve una rutina para nosotros, que estamos orando todo el tiempo y se vuelve una rutina y no estamos orando con fe. Por eso nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Debemos orar con fe. Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdese que el justo por su fe vivirá. Todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo por fe. Ay, pero es que no creo, pastor, pero vamos a tener fe y vamos a probar esa fe y vamos a practicar esa fe para que esa fe vaya aumentando cada día. No voy a creer por esa casa, por ese carro, no voy a creer, porque Dios me lo va a dar. Amén. Juan capítulo 15, verso 7. Juan capítulo 15, verso 7. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ahí hay una clave. Primero dice si permanecéis, si hacéis mi voluntad, lo que decía la directora, si obedecéis, si hacéis mi voluntad, si cumplís con mis mandamientos, entonces yo te daré todo lo que tú me estás pidiendo. Es decir, como un niño bueno, tenemos que portarnos bien. Dios nos pide que nos portemos bien para darnos también a nosotros todo lo que queramos. Pero a veces hay gente, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame, y no le quiere dar nada a Dios. No le da nada a Dios, ni de su vida, ni financieramente. No le entrega nada a Dios. Dice la palabra que todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a recoger. Y dice la palabra que si permanecemos en la fuente, que es la fuente de Jesucristo, la fuente es la que te va a dar todas las bendiciones. Y si nosotros permanecemos en su palabra y somos hacedores y no solamente oidores, si obedecemos a su palabra, entonces Él promete que nos va a dar todas las cosas que le pidamos. Todas las cosas, hermano. Si hay gente que no cree en el Señor Jesús, hay gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero pide algo y Dios se lo da. Porque pide con fe. Amén. Pero nosotros tenemos que creer, hermano. Mire, usted le puede preguntar al pastor, yo no lo voy a mirar.
Eso es para todo el que cree, para todo el que pide, porque hay gente que no recibe porque no pide simplemente, porque tienen temor de pedir, pero todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Santiago capítulo 1, verso 6. Santiago capítulo 1, si usted lo consigue ahí primero. A ver, véalo, mi hermano. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Pero pida con fe. ¿Con quién? Con la señora Fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda entonces es como la onda del mar que va y viene, y recibe solamente cuando cree, pero no recibe todo el tiempo. Amén. Entonces tenemos que creer. Ese es el segundo punto de las oraciones que van conforme a su voluntad, que tenemos que orar creyendo. Punto número 3, o punto C, como usted lo quiera colocar allí, orar para que Dios envíe obreros a la mies. Y ese es un trabajo de todos, sobre todo de los intercesores. Orar para que Dios envíe obreros a la mies. Lucas capítulo 10. Pastora, disculpe, obrero. Obreros a la mies. Ya lo vamos a ver. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 2. ¿Ya están allí? No están allí todavía. Lucas 10, 2. Amén. Dice, y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Esa es una petición que nosotros debemos tener, todos nosotros, los intercesores, para que la obra del Señor avance. Que Dios envíe obreros, que Dios envíe gente que ame al Señor y que verdaderamente trabaje con amor. Porque hay mucha gente que llega, y es verdad, hay mucha gente que viene, pero no hay mucha gente que trabaje en la obra del Señor. Y se necesitan obreros para levantar una iglesia, para levantar multitudes. Se necesitan obreros. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Orar conforme a su palabra, orar conforme a su voluntad, y su voluntad es que muchos sirvan al Señor, que muchos vengan a la obra del Señor, a la viña del Señor. Amén. Esa es una oración importante que usted debe hacer. Orar por obreros, orar para que las almas se arrepienten. Punto D. Orar para no caer en tentación. Estoy hablando solo algunas. Mateo 26, verso 41. Mateo 26, verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Para crucificar nuestra carne. ¿Por qué tenemos que orar? Por los líderes de la iglesia, por los pastores y por los que están aquí en el púlpito para predicar la palabra, para que no caigan en tentación. Porque aunque usted no lo crea, son los más atacados. Aquí
aquellos que están aquí predicando la palabra son los más atacados por el enemigo. Y tenemos que orar para que no caigan en tentación, para que aquel que vemos débil se fortalezca en la fe. Debemos orar para que no caiga en adulterio, para que no caiga en pecado, porque eso es lo que quiere el enemigo, y así destruye a una iglesia. Amén. Entonces nosotros tenemos que orar para que no caigan en tentación, sean los líderes, los ministros, y nosotros mismos todos debemos orar. Señor, no permitas que caigamos en tentación. Cuando tú estás doblando rodillas, tú estás crucificando tu cuerpo, tu carne. Y eso te va a ayudar a no caer en la tentación. Amén. Punto E. Para que se dé a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, verso 3. Le voy a pedir a Milagro que lo lea. Colosenses 4, 3. dice así: oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo, pues por eso estoy preso. Amén. Esa fue la oración de Pablo. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra las puertas de la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Fíjese, él estaba en la cárcel, pero él oraba aún que la obra creciera, que se presentaran más almas, que nosotros debemos orar, porque en la obra del Señor se necesitan finanzas para los tratados, para repartir, para hablar la palabra, para hacer campañas. Para todo esto necesitamos nosotros de oración para que se abran puertas para lugares donde no hemos llegado, como los hospitales, como lo son las cárceles. Pero para todo esto necesitamos también financieramente movilizarnos. Entonces necesitamos la oración de todos por el ministerio para que crezca la palabra, siga aumentando, siga trayendo evangelistas, más evangelistas, para que salgan a predicar la palabra de Dios. Amén. Que la palabra sea predicada por todo lugar. Esa es una oración que va conforme a su voluntad. Otro punto, orar por sanidad. La palabra dice que tenemos que poner las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Esta es una de las oraciones. Pero Santiago, vamos a ver dónde está Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, vamos a leer desde el 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Allí nos explica claramente que debemos orar por todos los enfermos, interceder por ellos, o sea, personalmente, orar por ellos, orar por todos los enfermos. Jesús lo hizo. ¿Cuántos milagros hizo Jesús?
¿Cuántas señales dio Jesús? ¿A cuántos enfermos no le sacó los demonios? A muchos, dice la palabra. Entonces nosotros también estamos orando conforme a su voluntad cuando oramos por los enfermos. Estas son algunas de las oraciones del día de hoy, porque son muchas, con las cuales tú puedes orar en la voluntad de Dios a través de la palabra. Son algunas. Si usted lee la palabra, hay muchas más. Amén. Pero vamos a ver el tercer punto del día de hoy. Esos son ejemplos para que usted vea por qué cosa debe orar y por qué no. ¿Cuáles son las oraciones que no van conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las oraciones que no van conforme a la voluntad de Dios? Y nos vamos al libro de Primera de Reyes. Capítulo 19, verso 4. Dice, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. ¿Quién? El profeta Elías. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Amén. Esa fue una oración del profeta Elías. Le pidió a Dios que le quitara la vida. En ese momento el profeta estaba muy deprimido, estaba pasando por circunstancias, estaba teniendo una lucha espiritual, pero a él le pareció mejor decirle al Señor, quítame la vida. Esta es una de las oraciones que no van conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros no podemos ir contra la soberanía de Dios. Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Entonces, este es un ejemplo de las oraciones que no debemos hacer. Señor, quítame la vida, como están haciendo muchos por allí que se están inyectando, no sé qué es lo que se están inyectando y se matan ellos mismos. No, eso no está en la voluntad de Dios. Él te dio la vida y Él te la va a quitar. En su tiempo. Ya Él tiene anotado eso allá arriba, la fecha, la hora, todo. Pero nosotros no podemos orar que Dios nos quite la vida. Y mucho menos quitárnosla. Porque Él es soberano. No podemos ir contra su poder y su soberanía. Números capítulo 22. Números capítulo 22. Si ya están allí, me dicen amén. Amén. Verso 6. Verso 6 en adelante, amén. Amén. Dice así: ven pues ahora te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá puede herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Amén. Y dice más adelante, dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Y él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta
según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron en Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le respondió a Dios: Balaam, hijo de Zippor y rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo así ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícenlo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, no maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Balaam le estaba pidiendo a Dios y al profeta que maldijera a ese pueblo. Pero vemos como luego Dios le respondió al profeta Balaam. Dios le respondió y le dijo: no maldigas lo que ya yo bendije. No vayas en contra de mi voluntad. Es como decir: maldigan esa iglesia. Y la iglesia de Jesucristo es bendita a través de Jesucristo. La iglesia, lo que ya Dios bendijo aquí, nadie lo puede maldecir. Así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es bendito por Dios y nadie lo puede maldecir. Nadie puede decir algo en contra de su voluntad. Esta fue otro ejemplo de una oración que no va conforme a la voluntad de Dios. Si ya Dios te bendijo a ti, ¿quién puede maldecirte? Un brujo, un hechicero no tiene poder. Ya Dios te bendijo a ti y nada y nadie lo puede impedir. Amén. Entonces ahí vemos otro ejemplo. Por eso a veces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos piden una oración. Ay, pastor, ay, hermano, ore por mí, es que me está yendo mal, es que tengo mala situación. Bueno, nuestro deber es orar. Podemos orar por ellos, pero decirle al Señor: pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce el corazón del hombre. Y hay personas que están pasando por procesos que son voluntad de Dios. Hay personas que están pasando por cosas porque Dios lo ha permitido. Y no diga que no se ore por ellos, pero hay oraciones que no se deben hacer. Y lo vamos a ver más adelante. En Jeremías 14. Jeremías 14. Vamos a leerlo desde el 7 al 16. Usted lo podría leer en su casa desde el 1, pero lo vamos a leer desde el 7 para que entendamos un poco mejor. Dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado, oh esperanza de Israel, guardador suyo, en el tiempo de la aflicción, porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche, porque eres como hombre atónito, como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros he invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar, no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. ¿Qué dice el Señor? Que no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará
castigará sus pecados. Y me dijo Jehová, y le dijo Dios a Jeremías, no ruegues por este pueblo para bien. No ruegues por estas personas que han pecado delante de mi presencia. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veré espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Y me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos. Amén. Y dice, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén, por hambre, por espada, y no habrá quien los entierre a ellos y a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas sobre ellos, derramaré su maldad. Amén. Este pueblo pecó delante de Dios, de tal manera que Dios le dijo al profeta, no ores a favor de ellos. No ores a favor de ellos. Van a haber personas que te van a pedir oración, pero quizá el Espíritu te diga, no ores. No ores por esa persona, porque no está en mi voluntad. No está en mi voluntad orar por ese pueblo que ha sido pecador. Es verdad que Dios es amor, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero hay circunstancias de circunstancias con las cuales Dios dice, no ores por esta persona. Y lo vamos a ver también en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 16. Ahí lo vamos a ver más claro. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, que hay casos de casos por el cual Dios no permite que nosotros oremos. Por eso todas las oraciones, todo tipo de oración, debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Así como hay lugares donde nosotros podemos llegar y hay lugares donde Dios no nos permite entrar. Nos dice, váyanse de ahí. No oren por esas personas, porque hay personas que te demuestran una cosa por la boca y otra en la que hacen detrás. Pero Dios sí conoce el corazón de aquellos que verdaderamente se arrepienten, de aquellos que verdaderamente quieren buscar a Dios de corazón. Para eso Dios nos envió al Espíritu Santo, para revelarnos las cosas que estaban ocultas. Amén. Entonces todo lo que hacemos debemos pedirle la dirección a papá, debemos leer las escrituras, a ver si estamos orando conforme a la palabra de Dios, porque hay oraciones que son íntimas, que tú en esas oraciones íntimas, allí le puedes pedir la casa al Señor. Una oración que es individual para ti y para el Señor. Y le dice, Señor, yo quiero esa casa.
Yo la quiero de 2 pisos. Yo la quiero de color blanco. Y le dices todo todito al Señor. Y el Señor te la va a dar. El Señor te la va a dar. Pero hay cosas en general, en la intercesión, en personas que tú no conoces, por las cuales tú no puedes orar si el Espíritu no te dice. Amén. ¿Me doy a entender, iglesia? Yo he visto personas que llegan, pastor, mire que tengo la necesidad, mire que me está pasando esto y esto y esto. Ah, pero ¿cómo está tu vida con el Señor? Mal. Entonces, a veces pasamos por pruebas, si no estemos portando bien con el Señor, porque Dios nos prueba también. Pero no todos son pruebas. Amén. Vamos a orar ahora por las elecciones. Ya pasaron, pero vienen otras. Vamos a orar. Y comienzo, Señor, yo quiero que gane fulanito. Yo quiero ese Señor, ese es el que tiene que ganar. Porque ese es el que va conforme a tu voluntad, Señor. Y comienzo a orar. No es la manera correcta. Tengo que orar, Señor, tú conoces al de la izquierda y tú conoces al de la derecha. Haz tu voluntad. Tú eres el que sabe y tú eres el que quita reyes y pone reyes. Tú eres el que sabe lo que tiene determinado para este país. Tú eres el que sabe y conoce el corazón de los venezolanos. O conoces el corazón de los chilenos, de los estadounidenses, Señor, que ya vienen las elecciones para allá. Tú eres el que sabe y conoce el corazón del hombre. Haz tu voluntad y no la nuestra, Señor. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Mire, porque nosotros estamos viviendo un proceso. Y hasta que ese proceso no termine, hasta que la gente no doblegue su corazón a Dios, Dios va a permitir hasta que Él quiera quitar. Pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Tenga la confianza de lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer, pero en su tiempo. En su tiempo, en su hora, en su momento. Amén. Nuestro deber es simplemente orar. Nuestro deber no es orar con mi deseo, con mi sentimiento, porque estoy pasando por una prueba y comienzo a llorar. No, eso no son oraciones que le agradan al Señor. Si usted llora, que llore por el Espíritu, porque el Espíritu lo quebranta, pero no por tristeza ni por dolor. Ore conforme a su voluntad. Amén. Ya vamos terminando, no se preocupe. Entonces Dios no responde tampoco oraciones egoístas. Santiago capítulo 4, verso 3. Voy a pedir al milagro que tenga con mi trompeta, que lo lea. Amén. Santiago Capítulo 4, verso 3. dice, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? No 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 es Santiago 4:3, no digo así, ¿no? ¿Dónde? Santiago 4:13. 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. En vuestros placeres, dice otra versión. Pedís y pedís mal, porque pedís por egoísmo, para ti mismo. Dios quiere bendecirnos, es verdad que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos en gran manera, pero nosotros tenemos que saber administrar el
ser buenos administradores y no desear más allá de lo que Dios nos ha dado. Es decir, para gastarlo, para malbaratarlo. Esas son oraciones que no van conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que yo prosperaré así como prospera mi alma. En cuanto yo cambie, en cuanto yo crezca, Dios me va a bendecir. Y Dios me va a dar lo que yo necesito en el momento que verdaderamente yo puedo hacer lo bueno con aquello que estoy pidiendo. Amén. Entonces debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Todas nuestras oraciones, acuérdense, estas son algunas de las oraciones que no van conforme a su voluntad. Aprendamos a orar conforme a la voluntad del Padre, no por amor al dinero, no por amor a nosotros mismos. Siga siendo, hágalo como decía Pablo: Señor, ya no vivo yo, no lo que yo quiera, no lo que yo piense, haz tu voluntad. Porque he visto personas, hermano, he visto personas, es verdad que el sufrimiento debe ser grande, que Dios le ha quitado un ser querido. Y son personas que son cristianas. Dios le ha quitado un ser querido. ¿Y qué han hecho? Hablar mal de Dios, blasfemar, se han apartado. ¿Por qué? Porque simplemente no han aceptado la voluntad de Dios. Es doloroso, es verdad, que un ser querido muera, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. El tiempo nos va a sanar. El tiempo lo sana todo. Amén. Pero nunca se aparte de Dios. Nunca diga que Dios es malo, porque Dios no es malo. Dios sabe por qué se lo dio. Dios sabe por qué lo permitió. Quizás esa persona era cristiana y se iba a apartar del Señor. Y Dios lo cortó antes de tiempo. O iba a sufrir más adelante. Hay muchas situaciones. Pero lo importante es que nosotros siempre le digamos al Señor: Señor, haz tu voluntad y no la mía. Amén. Así que vamos a levantarnos para interceder.